Gracia y paz para ustedes, les habla nuevamente su amigo Galanmón, y ahora, desarrollaré un tema en el cual se basan algunos otros acerca de la apologética, además de ser la continuación del video sobre el rol de mediación de Jesús que habla la Biblia, que es diferente a lo que dicen los protestantes. Como en todos mis otros videos, usaré la misma Biblia protestante, para lo cual todos los versículos que citaré tienen sus paralelos en nuestras Biblias católicas, sea para fundamentarles a ellos, o, sea para meditarlos usando nuestras Biblias. Empecemos entonces. Lo que nos dicen los protestantes. Los protestantes, tal y como mencioné en el video de Jesús como mediador según la Biblia, no distinguen la mediación con la intercesión, haciendo creer que la intercesión, es decir, acudir a alguien que también sea siervo de Cristo, para que se nos una en oración en pro de una intención nuestra, cosa muy distinta, a querer usar a ese alguien para reemplazar a Cristo como Señor que nos lleva al Padre, cosa que no negamos. Pero veamos en la Biblia, las bases acerca de la intercesión, y más específicamente, de personas difuntas que están ya en la presencia de Cristo. Puesto que la única diferencia entre pedir a un amigo que ore también al Señor por una intención nuestra, con la intercesión de santos, es que esa persona está cerca de Cristo, pero quien murió corporalmente, y está en el cielo esperando su resurrección, está, aún más, cerca de Cristo. La intercesión desde el Antiguo Testamento. Veamos los casos desde el Antiguo Testamento en el que la intercesión de personas que murieron en la voluntad de Dios tiene potestad para poder intervenir ante Dios de igual manera que los que estamos aún corporalmente vivos. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. 2 Reyes 2:15. Muchos protestantes igualan el acudir a alguien quien ya está en presencia de Dios para que ese pida en pro de una intención nuestra con el mismo espiritismo pagano en el que cayó Saúl, pero que ambos son muy distintos. Puesto que lo primero, es buscar a alguien que es enteramente siervo de Dios para que se nos una en presentar petición al Padre en el nombre de Jesús, mientras que lo segundo es pretender poseer poderes sobrehumanos de dominio sobre los espíritus, pretender ser como dioses, acompañado con una desconfianza en Dios y en su providencia, deseando adivinar el futuro, dudando de la bondad divina y, finalmente, porque se busca la protección de poderes ocultos, despreciando la ayuda divina, como si otros poderes fueran superiores a Dios o más buenos. Y nadie es más bueno que Dios. Sigamos viendo lo que dice el Antiguo Testamento. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Eclesiastés 4:2. Este es un pasaje el cual deberían leer quienes citan repetidamente el pasaje de, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, Eclesiastés 9:5. Aludiendo a que no hay intercesión alguna de santos, cuando, como explico de manera amplia en mi video de, ¿están dormidos espiritualmente los muertos? Que aquí se habla de los muertos, pero solo en cuanto al sentido corporal, mas no espiritual, como dicen de igual forma los salmos. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Salmos 30:9. Además, puesto que el mismo Eclesiastés dice, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Sigamos viendo el punto en específico. Me dijo Dios: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Jeremías 15:1. Aquí es Dios mismo, incluso desde el antiguo pacto, quien reconoce la capacidad de quienes han muerto corporalmente y están ya en la presencia directa de Él de poder interceder por quienes están vivos corporalmente. De lo contrario, pregunto, si para Dios mismo, los difuntos no pudieran interceder en lo absoluto por los vivos, habría alegado a que, ni siquiera la intercesión de Moisés y Samuel, quienes ya estaban muertos corporalmente en ese momento, hubieran podido intervenir. Creo que no. Sigamos viendo. Porque Dios redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Jeremías 31:11-13. Vemos que el pasaje habla específicamente de Jacob, cuya alma fue redimida por Dios, la misma que, para el caso del pueblo de Israel, será como dice, huerto de riego, para los que están vivos aún corporalmente. Puesto que es alguien que está en la presencia del Padre y desde el cielo, sigue velando por su descendencia como veremos incluso sucede en el Nuevo Testamento. El ejemplo de Abraham. Veamos ahora el caso de Abraham y otros personajes de los cuales se tenía plena certeza de que estaban ya en la presencia de Dios.
En cuanto a personajes así, desde el antiguo pacto, se practicaba ya algo que nosotros mismos hacemos, consciente o inconscientemente, cuando acudimos en intercesión a alguien quien está ya en la presencia directa de Dios, lo cual es recordar a Dios a esa persona y el amor que tiene por ella para que, con ayuda de la misma podamos presentar de manera aún más efectiva nuestra petición. Puesto que, como por ejemplo, en las bodas de Caná, Jesús no hubiera hecho milagro alguno si no es por la intercesión de María. Veamos. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, Éxodo 32, 13. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 9, 27. Vemos que quien presenta petición a Dios, quiere que Él recuerde a sus siervos, no porque los haya olvidado, sino como para que los tenga presente en la petición que se le hace a Dios, y así apelar al amor del Padre Celestial. Incluso, veamos además. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? 2 Crónicas 20, 7. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre. Isaías 45, 4. Al presentar la petición, y poner a quien está ya en la presencia de Dios, se apela al amor de Dios hacia esa persona santa, e incluso, se le recuerda la relación que tuvo en vida esa persona en vida y sigue teniendo, con Dios. Por ejemplo, para el caso de María, quien es nuestra principal intercesora, recordamos el lazo profundo y único que tuvo ella con Dios, siendo su madre, como explico de manera extensa en el video de sobre María, maternidad divina. Sigamos con el siguiente punto. El reposo. Algunos protestantes alegan que, en la Biblia dice que, no puede haber intercesión de difuntos, puesto que en la presencia de Dios uno ya deja de obrar para él, y eso incluye el interceder como lo pueden hacer en vida unos por otros, presentando oraciones a Dios, y citan algunos el siguiente pasaje. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, Hebreos 4, 9, 10. Sin embargo, el pasaje completo dice lo siguiente. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4, 10, 11. Vemos que dice, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en desobediencia, mas no dice, no entrar en desobediencia, para procurar no perder el reposo. Siendo lo primero el entrar en un reposo, el cual aquí se refiere al día de descanso, mientras que en el segundo, cosa que no dice, habla de estar en obediencia para no perder el reposo espiritual, pero como repetimos, eso no dice. Además, desde el inicio del pasaje, habla del reposo, pero no el espiritual, sino el del día de reposo. Sigamos con otro punto. La visión de Juan en el cielo. Tenemos además lo que Juan mismo vio en el cielo, y es él el mismo que evidencia, que lejos de ver, como dicen los protestantes, gente dormida, vio personas bien despiertas, veamos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5, 8. Como vemos en la Biblia, las oraciones siempre se han identificado de manera especial como el incienso que sube al cielo. Suba mi oración delante de ti como el incienso, Salmo 141, 2. Y como dice el mismo pasaje de Apocalipsis 5, 8, ese mismo incienso, que son las oraciones de los santos, vivos y muertos, porque no hace exclusión de ninguno de los dos, son presentadas a Dios por personas que están en su presencia. Además, nos revela Juan acerca del cielo sobre quienes murieron en la voluntad de Dios. Eras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, y clamaban a gran voz, Apocalipsis 6, 9, 10. Se ve claramente que Juan ve en el cielo almas que claman frente al altar de Dios. Me pregunto, ¿dónde entra la parte en la que están dormidos espiritualmente? Ellos se basan en el caso de Lázaro cuando dice que está dormido, contraponiendo lo que ellos quieren entender de una palabrita contra lo que dice el resto de la Biblia. Como expliqué en mi video sobre lo que significa estar dormido según la Biblia, se habla de que los muertos duermen, mas solo en el sentido corporal, pero jamás en el sentido espiritual. Tengamos presente que las visiones de Juan son del actual cielo. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1, 1. Morir igual estar aún más cerca de Cristo.
Los protestantes no entienden que si uno puede pedir, estando corporalmente vivo, ante el Padre por otra persona en el nombre de Cristo, se puede pedir incluso mucho mejor estando en su presencia directa, puesto que como dice el mismo Juan en el Apocalipsis, y hablo extensamente en el video de los que están dormidos según la Biblia, en el cielo la gente no está para nada dormida, veamos lo siguiente. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 2 Corintios 5, 8, 9. Notemos algo curioso, que aquí Pablo habla de estar ausente del cuerpo, pudiendo hacer referencia a que quisiera estar ausente estando él en otro sitio físico de donde están a quienes les dirige la carta, pero aquí Pablo ya está en otro sitio, puesto que esto que escribe es una carta, por lo que no se refiere a irse a un lugar distinto de donde están ellos. Acá Pablo, cuando dice ausente del cuerpo, se refiere a estar muerto corporalmente para poder estar más cerca de Cristo espiritualmente, puesto que notemos que Pablo no se refiere a que desearía estar ausente, porque él mismo está enviando esa carta al estar ya ausente. Además, diciendo que quisiera estarlo, descartando que cuando dice ausente del cuerpo, se refiere simplemente a irse a otro sitio. Puesto que, ¿por qué diría que estando espiritualmente al lado de Cristo y muerto corporalmente, debemos procurar serle agradables, si es que se supone que uno al morir en Cristo se queda dormido como dicen los protestantes? ¿No será porque el morir es simplemente estar aún más cerca de Cristo que en vida corporal? Porque morir en Cristo es estar aún más cerca de Él que estando en vida corporal, coherentemente con lo que dice luego el mismo Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1, 23. Vale decir, Pablo dice que incluso estando muertos, procuremos serle agradables sirviéndole aún. Veamos lo siguiente. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 2 Pedro 1, 15. Aquí incluso dice directamente, que después de su partida, como dice Pablo, con Cristo, él procurará con diligencia que ellos puedan tener memoria de todo lo que aprendieron. ¿No será acaso que Pedro dice aquí que después de su partida, después de su muerte corporal, él procurará esto intercediendo desde la presencia directa de Cristo en pro de ellos? Creo que la respuesta es evidente. Veamos algo más que nos dice el mismo Jesús. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Juan 12, 26. Si bien es cierto, como dicen los protestantes, los santos no son omnipresentes, sino Dios lo es, cosa cierta, pero los santos no son omnipresentes por ellos mismos, sino porque Cristo lo es al ser Dios. Es decir, los santos comparten esa omnipresencia de Dios al ser Cristo, Dios, y estar sus servidores al lado de Cristo, ahí está la gran diferencia. Puesto que si Jesús es omnipresente, y sus santos están siempre al lado de Jesús, sus santos de alguna forma comparten la omnipresencia de Jesús, por lo que pueden recibir nuestras peticiones para presentárselas de mejor manera al Padre que nosotros mismos estando vivos corporalmente, puesto que ellos están ya en la presencia directa de Dios. El mismo ejemplo de Jesús. Vemos que el mismo Jesús, en la parábola de Lázaro y el rico, habla de una historia en la que los muertos no están para nada dormidos, sino que incluso intercede uno desde el infierno en pro de sus hermanos. Ahora, muchos protestantes dicen que este no es el mensaje de la parábola, cosa cierta, pero cabe preguntarse, ¿Jesús acaso armaría una historia en la cual los hechos son completamente contrarios a la doctrina verdadera? Jesús usaría una serie de hechos imposibles, sin hablar de manera metafórica, para dar a entender algo. Vemos en la historia incluso que el rico ruega a Abraham, seguramente para que él interceda por él ante Dios, sin embargo, Abraham no niega esto porque la intercesión está prohibida, sino porque dice textualmente que a pesar que se accediera a la petición del rico, sus hermanos no se volverían de su pecado. Es decir, la negativa de Abraham no fue porque el rico estaba incapacitado para pedir por sus hermanos, eso no es lo que dice, sino porque a pesar de que lograra lo que él desea, sus hermanos no cambiarían, no negando la posibilidad de que se pudiese acceder a su petición. Además, recordemos que las parábolas de Jesús se caracterizan por ser hechos en potencia realizables y prácticamente cotidianos, y al ser la intercesión de difuntos en pro de los vivos posible, Jesús mismo presenta esta parábola, basándose en hechos completamente normales, para dar a entender la idea central de su parábola, haciendo que la intercesión de muertos sea algo tan posible para el mismo Jesús, como lo son los otros hechos que menciona en sus otras parábolas, como la de un fariseo y un publicano, o la de una oveja que se
pierde y luego se encuentra, todos, hechos comunes. Dios no es Dios de muertos. Penosamente muchos protestantes toman esto, solo como palabras bonitas, cuando son verdades más tangibles incluso que las que nos rodean. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Lucas 20, 38, Mateo 22, 31, 32, Marcos 12, 26, 27. Incluso, veamos que la misma manera de pensar de los protestantes, es el mismo error que Jesús recrimina en los fariseos, al creer que cuando Jesús habla de que el morir es entrar en una existencia más real y cercana a Dios, son solo palabras bonitas y poéticas. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. Juan 8, 51, 53. Lo que dice la doctrina judía. Veamos lo que pensaron que Jesús hizo a la luz de la doctrina judía en cuanto a pedir intercesión de un santo difunto. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama a este, pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mateo 27, 46, 49. Sabiendo que muchos judíos estaban siempre buscando hasta los mínimos preceptos de la ley para condenar a Jesús, vemos que el llamar a alguien de quien se tiene certeza está en presencia de Dios, para ser ayudado mediante su intercesión, cosa que ellos creyeron que Jesús hacía, no fue algo que contradecía los preceptos de la ley, vale decir, los preceptos judíos mandados por Dios desde el antiguo pacto. Puesto que de lo contrario, hubieran acusado además a Jesús de blasfemo por hacer lo mismo que Saúl, pero como ya vimos, el pedir intercesión de un santo en presencia de Dios y el espiritismo son cosas muy distintas. Conclusión. Creo firmemente que, no creer que la intercesión de santos difuntos es posible, es no creer que la muerte en Cristo, es verdadera vida. Creer que estando vivos corporalmente, en la que tenemos pecado, es posible interceder y no estando en la presencia directa de Dios estando espiritualmente vivo, es no creer verdaderamente en lo que dice el mismo Cristo en Lucas 20, 38. Espero les haya gustado este video. Para información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook. Defensa Católica, denle un clic en me gusta, XD, Dios los bendiga.